información que le mandé por el campus virtual, ¿cierto? ¿Alguien vio esa información? Yo la recibí, pero la verdad no la revisé. Ya. Bueno, ahí no sé si tú me habías preguntado por la situación de las razones que fracasan los proyectos. Ahí mandé un artículo relacionado con el tema. ¿Ok? Ah, ya. Bien. Ya, ahí lo voy a revisar entonces. Perfecto. Vamos a comenzar primero hablando en esta lámina sobre el efecto de los cambios. Y me refiero con esto a lo que ha ocurrido en Chile, la transformación que ha tenido Chile en los últimos 40, 50 años, ¿eh? Y cómo eso genera nuevos requerimientos, nuevas necesidades. Y esto es como una introducción antes de meternos en el curso ya de administración, de dirección de proyectos. Pero es bueno conocer el contexto en el que se mueve nuestro país y las necesidades que tiene, que son muchas, todos lo sabemos. Bueno, lo primero, comentar que Chile abrió su economía hace ya 40 años atrás, 30 años atrás, porque antes habían mucho protección de la economía, no había apertura, no había, el comercio internacional era muy bajo, y se empezaron Chile empezó a firmar tratados de libre comercio con diversos países. El más importante fue el que lo hizo con Estados Unidos y Canadá, pero previamente había firmado otros tratados bilaterales, después lo firmó con la Unión Europea. ¿Y esto qué ha significado? Que Chile se inserta en la economía global. Y como toda acción tiene pro y tiene contra. Los pro es que si yo soy un buen fabricante de un producto X, por ejemplo, si fabrico ropa industrial, o no sé, o fabrico instrumentos de medición y son de buena calidad y tienen un precio competitivo, ya no solamente voy a poder ofrecerlo en Chile, en el mercado chileno, sino que voy a poder ofrecerlo en el mercado internacional, y por lo tanto se me va a ampliar de una manera extraordinaria la posibilidad de crecer y de tener más ingresos para mi empresa. Entonces, esta apertura de la economía ha generado esa oportunidad, es una ventana de oportunidad para las empresas que se preparan bien, que están, se han desarrollado internamente con un cierto estándar de calidad, con una cierta estructura organizacional, con una cierta tecnología, y eso le permite acceder a las grandes ligas, como uno dice. Ahora, los aspectos en contra de esto tienen que ver con que, así como existe esa posibilidad para los que tienen un buen desarrollo de la empresa, también existe amenaza para las otras empresas. ¿En qué sentido? En el sentido de que pueden empezar a aparecer productos en el mercado, por ejemplo, chileno, que vienen desde el exterior, más baratos y a lo mejor con mejor calidad, y eso le puede quitar una parte del mercado o las puede hacer desaparecer a las empresas chilenas. O aparece una empresa extranjera, compra una chilena y con eso se instala en el país para hacer crecer su negocio. Entonces también hay una amenaza allí. Por lo tanto, esto ha tenido un pro y un contra. Ahora, lamentablemente, el interés inicial que tenía abrir esta economía era lograr que más empresas chilenas exportaran al extranjero. Porque en la medida que haya más exportaciones, crece
el PIB de la nación, el Producto Interno Bruto, y por lo tanto también se genera mejor calidad de vida para las personas del país. La problemática ha ocurrido de que son pocas las empresas que hoy en día han logrado esta apertura hacia el exterior. Fuera del sector minero, el sector forestal, el sector de la industria del salmón y probablemente el tema de la industria vitivinícola, el resto no ha tenido un crecimiento importante. Y si comparamos las pymes chilenas con las pymes de la OCDE, por ejemplo, que es esta organización de los países más ricos, resulta que en Chile solamente el 3,5% de las pymes chilenas exportan. Si comparamos esto con las pymes que hay en Noruega, que hay en Finlandia, que hay en Alemania, que hay en Estados Unidos y así los países de la OCDE, allí el promedio de las pymes que exportan es un 12%. O sea, prácticamente 4 veces más de lo que exportan las pymes acá en Chile. Entonces, eso ha sido un gran problema. Luego tenemos el tema del desarrollo tecnológico. Todos hemos visto que hoy en día la tecnología cada día da saltos más cuantitativos. Ya no hay empresa que no use software. En un corto plazo o en un mediano plazo, la robótica va a tener que entrar en muchos ámbitos. La inteligencia artificial está entrando en distintos lugares ya muy fuertemente. Y en la industria manufacturera también hay muchos equipos automatizados hoy en día. Bueno, nosotros no somos generadores de tecnología, nosotros somos usuarios de tecnología. Por lo tanto, esto también puede generar un desmedro en algunos casos, sobre todo en aquellas empresas que no se han renovado tecnológicamente o no tienen recursos, versus aquellas que sí se han incorporado a la tecnología moderna y eso le va a optimizar los procesos y le va a reducir los costos. Y por lo tanto lo va a hacer más competitiva que la otra. Otro elemento que es importante considerar en estos cambios tiene que ver con los gustos y con las expectativas y las necesidades de los clientes finales. Hoy en día ya es importante que comprar productos que tengan certificación internacional en calidad, por ejemplo. O sea, que sean normas, estén certificados la norma ISO 9001 de gestión de calidad, porque eso le da confianza al usuario. Idealmente también que tengan certificación en la 14001, que es de gestión de medio ambiente, para comprarle a aquellas empresas que son sustentables y que respetan el medio ambiente. Eso también ha generado ciertos requerimientos al mercado. Y por último tenemos que las empresas son más agresivas. Todos quieren obtener parte del mercado, ganarse parte del mercado. Y para eso van a usar elementos éticos y también no éticos. Cuando me refiero a más agresivo, me refiero a que hay por ejemplo, una inversión tremenda en marketing para conseguir clientes. Pero también hay, por ejemplo, espionaje industrial. También hay corrupción. O sea, hay medios lícitos e ilícitos. Bueno, entonces, en medio de todas estas situaciones que han ido ocurriendo, que ocurren en el mercado chileno, que han ocurrido en los últimos 30, 40 años, lo que tenemos finalmente es que hay más competencia. Hoy en día hay mucho más competencia que la que habían hace 30 años atrás. El empresario chileno tiene que competir y preocuparse mucho más para salir a flote con su empresa. Hay mayor oferta de producción.
Hay productos que si queremos comprar un electrodoméstico, un refrigerador o una cocina o una estufa, vienen de Italia, vienen de Brasil, vienen de los países asiáticos, o sea, y podemos encontrar 15 o más marcas de distintas partes del mundo. La exigencia de calidad y también las relacionadas con medio ambiente han aumentado notablemente. Cada vez se requiere que haya mayor cumplimiento para que una empresa le vaya bien. Los ciclos de los productos son más cortos. Esto también por una cuestión de diseño. Hoy en día, por ejemplo, los autos u otros en serie se diseñan con elementos más livianos y en algunos casos con elementos con menor vida útil que los que vienen en el pasado. Porque también hay un concepto de negocio ahí detrás, de hacer que el consumidor, una vez que se venza la vida útil, compre nuevamente otro producto de la misma empresa. Por lo tanto, los ciclos son más cortos y también son más rápidos. Pero también hay más incertidumbre. Por estas razones que le decía que puede llegar una empresa extranjera, instalarse en Chile y sacarme del mercado, o puede llegar una empresa extranjera a comprarme y también sacarme del mercado. Eso mismo genera a veces cuando se fusionan una empresa chilena con una extranjera o cuando es comprada una empresa chilena por una extranjera, muchas veces la extranjera después de un cierto tiempo empieza a reducir la dotación porque empieza a meter tecnología y eso hace que disminuya la mano de obra. Entonces, eso es la realidad que tenemos en Chile. Y en este mercado que ustedes van a tener que llegar, salir a buscar trabajo y eso requiere, por supuesto, prepararse para asumir todo esto que está ocurriendo en el mercado chileno. Entonces, la pregunta que yo les quiero hacer ahora, ¿qué desafíos creen ustedes que esta situación que les traté de describir en la lámina anterior genera para el trabajador operativo, para el ingeniero y para el que está en un cargo gerencial en Chile? ¿Qué desafíos creen ustedes que esta realidad le exige al trabajador operativo, al ingeniero y al gerente chileno? ¿Quién me puede dar alguna opinión? Uno de los desafíos yo creo es que hay que estar actualizando los conocimientos constantemente porque la tecnología igual va avanzando rápido, entonces uno igual va quedando obsoleto en ciertos aspectos y si no se forma respecto a eso vas a quedar fuera del mercado. Ok, ya. O sea, el tema de la formación continua y permanente sería un requisito para ti que es importante, ¿cierto? Sí. Ya, yo te voy a hacer ahí dos comentarios. Hay países en que para ejercer el cargo de ingeniero se tiene que dar exámenes cada 4 o 5 años. Muy similar a como cuando uno tiene una licencia de conducir. En este caso, el título duraría por 4 o 5 años y el Estado les toma un examen para verificar si están al día en ciertos conocimientos. Lamentablemente eso no ocurre en Chile. Aquí uno salió de la universidad y nunca más fue sometido a ningún examen formal. Eso por un lado. Por otra parte, si tú analizas en Chile hay un organismo estatal que se llama CENSE, que depende del Ministerio del Trabajo, Servicio Nacional de Capacitación y Educación. Ese es el organismo que creó el Estado chileno para capacitar
a los trabajadores chilenos. Pero ¿qué ha ocurrido en la realidad? Para hacer esa capacitación, entre paréntesis, se usa una artimaña que tiene que ver de que se descuenta del pago de impuestos lo que la empresa gasta en capacitación. Y en el fondo a la empresa le sale prácticamente gratis. O sea, hay una ley que es del 1% que se llama de las franquicias tributarias. Entonces, si tú tienes una empresa que trabajan 100 personas, para poner un ejemplo, y supongamos que el promedio por persona el sueldo es 1.000.000 de pesos, significa que la empresa gasta al mes 100 millones de pesos en sueldos, ¿cierto? El 1% es 1.000.000 de 100. Luego, significa que la empresa podría gastar hasta 1.000.000 de pesos por mes en cursos, y luego cuando tenga que declarar impuestos, que uno lo hace normalmente, acá en Chile se hace en abril de cada año, descuenta del pago de impuestos esa cantidad que usó para la capacitación de su gente. O sea, en otras palabras, le sale, no lo descuenta completamente, pero hay un subsidio importante que le da el Estado. La mala noticia es que a pesar de esa ayuda que da el Estado, la ocupación real de esos fondos que da el Estado es baja, no es más allá del 50%. Entonces la pregunta que uno debería hacerse es por qué las empresas no tienen gran interés en capacitar a su gente. Ocurren aquí cosas bien indeseables. Yo le he escuchado a empresarios que dicen, ¿qué gano con capacitar a mi gente si después la gente se me va a ir a la competencia? Claro, porque obviamente alguien que se capacite y que tenga más conocimiento va a querer a lo mejor un mejor sueldo o algún incentivo. Si ese incentivo no lo tiene, probablemente va a empezar a mirar para el lado. Pero ese es un problema de que la empresa esa que capacitó a esa gente no tiene un sistema que permita ir dándole un reconocimiento a aquellos que estudian más o que tienen mejor preparación. De hecho, hay una curva, ¿cierto?, que dice que una persona que estudió 12 años, o sea, que salió de cuarto medio, tiene tal sueldo. Si tiene una ingeniería de ejecución, o sea, 4 años más, estudió 16 años, tiene otro sueldo. Si tiene ingeniero civil, otro. Si tiene un máster, es otro. Si tiene un doctorado. Y esa es una curva creciente hacia arriba. Por lo tanto, hay una directa relación entre preparación e ingresos que deberían recibir las personas. Y en relación a lo que le estaba comentando anteriormente, el problema ahí no es del CENSE, el problema es del gerente chileno, que no tiene claramente, sobre todo el de las pymes, ¿eh? No estoy hablando de las empresas grandes que sí lo tienen clarísimo, pero las empresas grandes en Chile son muy pocas, no son más allá del 3 o 4%. El fuerte acá de los trabajadores y de la cantidad de empresas que hay en Chile son las pymes, pequeñas y medianas empresas, que son alrededor del 85% del total. Entonces, lo que tú dices es bonito desde el punto de vista teórico, pero en la práctica no funciona muy bien, por las razones que te acabo de decir. Salvo en las empresas grandes, en que sí tienen ahí planes de capacitación y entrenamiento muy buenos. Ya, ¿quién más tiene alguna otra opinión? ¿Qué otro desafío creen ustedes? Bueno, a propósito de lo que les comenté anteriormente, esos son los problemas que ustedes van a encontrar cuando salgan a trabajar en una empresa. Si sean una pyme, que se podrían en algún momento empezar a frustrar porque no tienen apoyo para entrenamiento, para capacitación. Y van a tener que tener entonces las capacidades para convencer a los gerentes por qué es necesario que la gente se capacite o se entrene. Y ustedes saben que la mejor forma para convencer a un gerente es decirle, tú gastas 1 peso y vas a obtener, no sé, 5 pesos de vuelta.
En otras palabras, medir la rentabilidad de la inversión. Yo invierto en un curso para alguien, pero ese alguien va a ser más eficiente, va a ser más rápido, o lo que fuere. Esos son el tipo de argumentos que hay que darle a un gerente para tratar de convencerlo a que haga algo que le cuesta hacerlo. Ya, porque el gerente piensa en términos de negocio. Esa es su estructura mental. Por lo tanto, hay que llevarlo a que tome decisiones en ese sentido. Este es el costo y este es el beneficio. Pero el beneficio medido en pesos para buscar la rentabilidad. ¿Hay alguien que tenga alguna otra consulta o otro comentario respecto a los desafíos? Hay muchos desafíos, ¿eh? Aquí, si tuviéramos tiempo, podríamos hacer una lista de por lo menos 50 desafíos. ¿Qué otros se le ocurren? Fuera de la capacitación que mencionó Cristina, creo que fue, ¿cierto? Sí. Ya, el resto, ¿qué opina? ¿Qué opina Esteban Tapia? Un desafío podría ser luchar contra estas grandes multinacionales y poder darle en cierta forma pelea en el ámbito de la empresa. ¿Ah? Ya, pero ¿cómo le va a dar pelea si hoy en día, te voy a poner un ejemplo, tiene una empresa chilena que fabrica un determinado producto, supongamos, a ver, un producto que sea conocido. Bueno, no tan conocido, pero más industrial, cañería de acero. Y ese producto se compara con otras empresas que lo producen en otras partes del mundo, y obviamente si la empresa chilena, por ejemplo, no está certificada en la ISO 9001, ya va a tener una brecha tremenda, porque no va a poder tener una calidad de un cierto nivel. Y en estos productos más de tipo industrial, como el que menciono, sí se requiere que esa cañería va a estar expuesta a presiones muy altas, dependiendo del fluido que lleva, a corrosión y a una serie de elementos, y por lo tanto tiene que tener la calidad con distintos estándares para cumplir eso. Por otro lado, el proceso de fabricación de la cañería requiere una cierta tecnología. Si ustedes comparan, a mí me ha tocado verlo en otros ámbitos. En Chile hay una empresa que trabaja con 100 personas y produce 50 toneladas de algo, y lo he visto en otros países que trabaja con 20 personas, o sea, un quinto de la chilena, y produce 200 toneladas, 4 veces más que en Chile. Entonces, cuando tiene esas brechas tan grandes, ¿cómo voy a pelear contra las multinacionales? ¿Entiendes? El problema estructural es bastante más profundo que decir voy a irme en contra de la estructura de estas multinacionales. El problema viene de antes, viene de la formación, de la educación, del desarrollo tecnológico que ha alcanzado el país, etcétera. O sea, lo que tú dices es cierto, pero eso, para poder llegar a competir a esos niveles, tienes que tener políticas de desarrollo tecnológico, tienes que tener políticas de educación distintas, y eso no se consiguen en un año, no 2 años, ni 5 años, se consiguen en 20 años o más. Es como si dijéramos que los equipos chilenos de fútbol, que no son los mejores, digamos, hablemos Cobreloa, no, bueno, Cobreloa fue bueno en su tiempo, pero Curicó, no sé, o cualquiera de estos equipos, quisiéramos que le fuera bien en la Champions League,
tuviera la oportunidad de ir a jugar contra los equipos en Europa de la Champions League. Probablemente no le iría bien, porque no están preparados, no tienen ni el entrenamiento, la calidad técnica de los jugadores no es la misma que la que hay allá, la velocidad con que juegan es distinta y así sucesivamente. Lo mismo pasa con el tema de la competitividad cuando uno se enfrenta o se compara con otras empresas del mundo. ¿Qué más? En preguntas, en desafíos. Estos señores, ustedes que van a ser ingenieros en 6 meses más, un año más, es parte de lo que le van a exigir las empresas que los contraten. Las empresas chilenas hoy en día necesitan mejorar. Profesor. ¿Sí? Sí. Bueno, a mí escuchando se me ocurría que al menos para los trabajadores chilenos hay una barrera idiomática importante que a lo mejor, como por ejemplo contra un ingeniero, no sé, de Estados Unidos o de habla inglesa, tiene ya una base aún más fuerte porque es un idioma predominante. O incluso los ingenieros de habla, ¿cierto? Chinos, por ejemplo, tienen un mercado aún mayor, más amplio que nosotros que solamente hablamos español como lengua, nuestra primera lengua. Uh-huh. Bueno, ese obviamente es un escollo básico que uno tiene que salvar para poder primero entender, comunicarse con posibles mercados extranjeros y para entender también la manera como esa gente se comporta, cómo fabrica, cómo comercializa. O sea, la barrera idiomática el primer desafío que hay que superar. O sea, si yo quiero exportar fuera de estos desafíos de organizar bien mi empresa, tengo que tener gente del área comercial que vaya a China, que vaya a Estados Unidos, que vaya a Noruega, donde fuera, y para eso tiene que saber inglés o tiene que saber el idioma o chino, y eso es fundamental. O sea, sin el conocimiento del idioma, estamos complicados. Bueno, lo mismo pasa, no sé si alguien de ustedes ha tenido la alternativa de meterse en internet y buscar cosas en inglés, información en inglés. Fíjense que la cantidad de información en inglés es 5 veces mayor que la que hay en español, por lo menos. La otra vez leí un artículo que era algo así como 8 veces. Por lo tanto, si uno se mete, si sabe algo inglés, y si sabe bien, mejor todavía, puede encontrar una información pero valiosísima, pero lejos, muy valiosa. Pero pasa que saber inglés. Así que concuerdo contigo que... Profesor. ¿Sí? Es que además, no solamente el hecho de hablar inglés, porque, bueno, el inglés que se aprende acá, ¿cierto? Es de un nivel, pero al menos como ingeniero necesitamos aprender un lenguaje técnico en otro idioma, que eso es bastante complicado, yo al menos no he visto que se enseña de alguna manera acá. No, en la universidad no se enseña, pero hay organismos que sí lo enseñan y tienen cursos técnicos de inglés técnico. Es cierto, o sea, va a requerir una preparación especial del profesional si quiere salir a poder conectarse comercialmente y hablar un lenguaje técnico que sea el adecuado. ¿Qué otra desafío cree Samuel Suazo que podrían haber? Bueno, profe, le acabo de decir el que tenía en mente. Ah, No, tú se me eras ocurre la que ninguno estaba para el hablando, momento. ya. Ya. Entonces se me fue una persona aquí, parece. Parece que teníamos... Sí, pues se fue una niña. Ya. Bueno. Miren, esta lámina que le acabo de poner acá daría para un curso, no solamente un curso, yo diría que por lo menos un año de estudio en diferentes ámbitos. Uno de los problemas, voy a resumir nomás, uno de los problemas serios que tiene Chile es el tema de la productividad.
Entonces hay curvas que permiten decir que un trabajador chileno, tomando todos los trabajadores chilenos, sacando el promedio, si lo comparamos con un trabajador, por ejemplo, noruego, en una hora un trabajador chileno produce la mitad de lo que produce un noruego. Para que vean la diferencia, o sea, el noruego produce 2 veces lo que produce un trabajador chileno. Entonces, cuando hay, y comparado con otros países será menos, a lo mejor no será 2 veces, será 1,7, 1,5, pero en todo caso, la productividad ha sido un problema tremendo en Chile. Y si tú no tienes una amplia, una buena productividad que tiene que ver con el uso de los recursos, porque acuérdense que la productividad es un cociente entre las salidas de un proceso y la entrada. O sea, es el cociente entre los productos o servicios que se generan dividido por los recursos necesarios para generar esos productos o servicios. Y ahí, por supuesto, están metidos en ese concepto todo lo que es la eficiencia, los rendimientos, etc. Ese problema yo creo que no se va a subsanar en Chile mientras no cambie fuertemente el modelo educativo y no hay una política de investigación acotada en el tiempo que sea más potente que la que tenemos actualmente. Pero con todo lo que está ocurriendo en el país, eso va a pasar mucho tiempo para que esto ocurra. Primero porque hoy en día somos más pobres que hace 3 años atrás. Con todo lo que ha ocurrido en Chile con el estallido social y con la pandemia, somos más pobres, de todas maneras. Segundo, son tantas las cosas que hay que arreglar en el país y que van a aparecer con la nueva constitución, que no hay plata para arreglar todo. Entonces estamos en un gran problema. ¿Te fijas? Porque cambiar la educación chilena cuesta muchos miles de millones de dólares. Y aún más, hay que reconvertir a todos los profesores. Hay que hacer todo un rediseño de la formación de los profesores. Y tener sistemas de apoyo en los colegios que hoy en día no están. Ustedes saben los resultados que hay, la diferencia que hay entre los colegios municipales versus los particulares subvencionados y versus los particulares pagados. Las brechas son muy grandes. Entonces, ese es un gran tema, la productividad, y va acompañado de una serie de otras cosas que tienen que ver con el uso de las tecnologías de la información, el hecho de que en Chile hoy en día es una empresa más que es un país que exporta materias primas básicamente, pero no le da valor agregado a las materias primas. Los chinos reciben el cobre que nos compran y después lo transforman en tubería, en conductores de electricidad, en circuitos impresos, y después nos llegan todos esos productos acá en que el cobre lo multiplican por 10 para venderlo nuevamente a nosotros, porque hicieron un cambio, transformaron esa pieza de cobre sacada del suelo chileno en algo con un valor agregado. Eso no lo tenemos porque no tenemos la tecnología. O puede ocurrir también de que hay recursos para hacerlo, pero es más fácil en Chile. Los empresarios han apostado por mejor armar un banco y prestarle dinero a la gente y con eso ganar mucha plata. Entonces no hay una mentalidad de desarrollo país, hay una mentalidad de llenarse el bolsillo más que nada. Bueno, son muchos, como les digo, analizar esta lámina daría para mucho tiempo, pero de que hay un problema hoy en día, de que las pymes sufren porque tienen pocos recursos y poco desarrollo, es una realidad. Bien, sigamos. Esta era como una introducción para meterse nomás, un contexto nomás. Vamos ahora a empezar ya una introducción a este curso de dirección de proyectos. En que aquí muestro varias láminas. Primero, muy importante el trabajo en equipo.
en un proyecto hay que trabajar, hay un gerente del proyecto, después va a haber un gerente probablemente encargado si un proyecto de ingeniería, de la ingeniería, o si es de construcción, un gerente de construcción, va a haber un gerente de calidad que tiene que ver los aspectos del proyecto relacionados con aseguramiento y control de calidad, una persona que se preocupe de los recursos humanos y así. Por lo tanto, ahí tiene que haber un trabajo en equipo. Bueno, aquí, hoy en día, los planos que antes se hacían en un tablero de dibujo y que se hacían en CAD hoy en día, también han aparecido nuevas metodologías, por ejemplo, el BIM, se llama Building Modeling Information, que es un software que permite modelar en 3D, en 3 dimensiones. Y entonces uno puede modelar una planta completa en 3D y recorrerla virtualmente, ver cómo están ubicados los pilares, por dónde van las cañerías, por dónde van los conduits para todo lo que son las conexiones eléctricas, etcétera, etcétera. Entonces, eso significa que hay que tener una cierta tecnología también para desarrollar los proyectos. Imagínense que en proyectos grandes de ingeniería se pueden producir 4.000 planos de distintos tipos, planos eléctricos, planos mecánicos, planos de hidráulicos, de obras civiles, planos de instrumentación, y documentos técnicos que se hacen en ingeniería, memorias de cálculo, criterios de diseño, especificaciones técnicas. O sea, se puede manejar un volumen muy importante de documentos, y para eso hay que tener un software apropiado para manejar volúmenes importantes de documentos. Entonces, el aspecto tecnológico es vital. Trabajo en equipo, aspectos tecnológicos y el tema de el manejo de los riesgos. Todo proyecto está sometido a riesgos de distinta índole. Y lo importante es detectarlo en la fase inicial, cuando están recién empezando a generarse el riesgo, porque si no ya el problema se torna mayor y los impactos pueden ser desastrosos. Entonces hay una serie, por eso que están puestas las láminas, tiene un sentido poner esas láminas. Sigamos. Aquí tenemos la caseta de un perro. Según usted, ¿esto es un proyecto o no es un proyecto? Construir la caseta de un perro o la casa de un perro, ¿es un proyecto o no es un proyecto? ¿Quién puede dar alguna opinión? Yo creo que sí, profe. ¿Por? Porque necesita, ¿cómo decirlo? Mano de obra, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Un plano podría ser, no sé, tiempo, recursos. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Yo también creo que es un proyecto, profesor. ¿Ya? ¿Hay alguien que diga que no es un proyecto? Ya que de alguna forma igual necesito una planificación. Ya, estamos de acuerdo. Primero, solo sí tendríamos que decir que para hacer esto hace falta una persona nomás, ¿cierto? No se requiere más participación. No requiere un análisis exhaustivo previo. Presupuesto, documentación, a lo más aquí es un esquema, ni siquiera es un plano. Con un esquema se puede hacer algo. No se requiere dibujar escala ni acotarlo tan. Un esquema básico. El presupuesto, bueno, uno tendrá que decir más o menos cuántas tablas entran, ya, pero es una cosa muy, muy, muy simple, a eso me refiero. En cambio, un edificio sí que es un proyecto ya más complejo, ¿cierto?
porque aquí primero este edificio se tuvo que emplazar en un terreno que hay que adecuarlo para que soporte toda esta estructura. Entonces el terreno se tiene que dejar parejo, se tiene que compactar, se tienen que medir esa compactación para poder soportar esa tremenda estructura. Después se tienen que hacer las fundaciones abajo, y para eso se tiene que hacer un cálculo estructural. Lo mismo que con el resto de las componentes del edificio. Y van a haber personas trabajando en distintos frentes. ¿Ya? Habrá una persona que está con una retroexcavadora y con otra máquina en la preparación del terreno. Vendrá un camión con hormigón armado para armar las fundaciones. Se tendrán que comprar un edificio con estructura metálica. Se tendrán que comprar todas estas partes y piezas y después montarlas. Pero si no es la estructura, tendrá que irse armando los pilares y las paredes del edificio también con hormigón armado. Entonces tenemos distintos procesos, distintas personas trabajando. Es distinto obviamente a la caseta del perro. Son situaciones muy diferentes. Aquí son necesarios varios equipos de trabajo en los distintos frentes o procesos que se van a ir ejecutando. Es necesario una especificación de requisitos. Necesito saber qué tipo de hormigón armado. Hay distintos tipos de hormigón con distintas resistencias. Los mismos fierros o esta estructura metálica son vigas de distinto tipo, perfiles metálicos, que tienen una resistencia a la tracción, tienen una cierta composición en términos de carbono, manganeso u otros elementos. Tenemos acá una grúa pluma que tiene que también tener una cierta especificación. Entonces, se requiere esa definición de especificaciones y requisitos. Bueno, tiene que haber un análisis, en este caso un análisis ingenieril, porque esta estructura va a tener que ser diseñada de tal manera que resista, por ejemplo, en Chile hasta terremoto grado 10. Tendrá que haber una planificación, cómo se va a hacer este proyecto desde la fase inicial, que es la preparación del terreno, hasta la terminación y después la prueba de todos los sistemas, porque este edificio probablemente va a tener baño, entonces hay una ingeniería sanitaria, va a tener equipos de aire acondicionado y calefacción, por lo tanto hay una ingeniería térmica ahí, va a tener la ingeniería estructural, propiamente tal, todo lo que es las cañerías de agua, vapor, de aire comprimido, y eso requiere también una cierta ingeniería de piping que se llama. Van a haber instrumentos para ver si es que hay sistemas de seguridad, hay cámaras, hay instrumentos, presostatos, flujómetros y una serie de otros elementos que permiten controlar los flujos y los sistemas que hay adentro. Entonces, bueno, en este caso estamos hablando, ¿cierto?, de un proyecto ya con ciertas características de inversión irrelevante. Entonces, estamos de acuerdo, ambos son proyectos, pero el primero es una aproximación, el de la caseta, es una aproximación muy preliminar y muy básica. Y lo que sí debería considerarse un proyecto ya son cosas como esta, ¿ya? En que sí se conjugan. Y estas son las que vamos a ver en el curso, y son las que están donde las orientaciones para hacer esto están en el libro que les mandé, el PMBOK, ¿ya? Que es este librito del PMI con las mejores prácticas de gestión de proyectos. Entonces, ¿qué es un proyecto? La definición es que es la suma de esfuerzos que en forma temporal, en un cierto tiempo, se utilizan para lograr un objetivo en particular.
la suma de esfuerzos que pueden ser esfuerzos de tipo técnico, de ingeniería más dura, esfuerzos en el uso de maquinaria, que también se usa para hacer para ejecutar el proyecto, personas, o sea, todos los recursos necesarios, que en un periodo de tiempo que se tiene que calcular, lo calcula el mandante o lo calcula el que va a ejecutar el proyecto, se combinan para lograr un objetivo. El objetivo va a depender del proyecto. Si puede ser un proyecto de inversión, un nuevo puente que se requiere hacer en un cierto camino, donde hay un río, hay que pasar por arriba del río y tenemos que hacer un puente con una estructura de hormigón. Pero puede ser un proyecto de automatización de una planta que hoy en día ya existe, pero hemos visto que hay ciertos procesos que consumen mucha mano de obra y son muy ineficientes, y por lo tanto buscamos una tecnología que permita automatizar esos procesos. Son proyectos distintos, pero cada uno tiene su propio objetivo, ¿cierto? En el caso de la automatización, lo que anda buscando es reducir los costos y mejorar la productividad y la eficiencia de los procesos. En el caso del proyecto de inversión, puede ser un tema también de costo, reducir los tiempos. Por ejemplo, lo que pasó en el canal de Suez, que quedó ese barco atravesado ahí en Callao. No sé si ustedes vieron las noticias, pero ese es un canal artificial que se hizo con el objeto justamente de reducir los tiempos, porque la otra ruta para unir el mar Mediterráneo con el mar Muerto, creo que son, era tremendamente más largo, y pasar por el canal de Suez le significaba ahorrar a cada barco algo así como $300.000 por viaje. Imagínense la cantidad de dinero. $300.000, estamos hablando de 210, 220 millones de pesos chilenos. Y en ese sentido, ese canal cumplía con un objetivo de mejorar la rentabilidad de los negocios. Pero puede ser un proyecto también con fines sociales, ¿cierto? Por ejemplo, mejorar la conectividad de las escuelas rurales de acá de la 9ª región. Un proyecto en que se coloque fibra óptica o antenas que permitan tener internet en todas las escuelas y en todas las casas rurales, para ayudar a la gente en distintas, hoy en día con esta pandemia, a los alumnos para que puedan estudiar de una manera distinta, a las personas, a los dueños de casa para que hagan los trámites vía internet y no tengan que salir, etcétera. Entonces, vamos a tener una situación actual, un requerimiento y un objetivo que definir. Ya, siempre uno tiene que partir de la situación actual en que estoy. El mandante, por ejemplo, Codelco. Ya, Codelco tiene varias minas hoy en día, tiene la mina subterránea de Codelco, el Teniente, tiene la división andina en los Andes, pero los que hacen los estudios ahí ven los análisis de mercado a futuro y pueden llegar a la conclusión que en el futuro se van a requerir más cobre que el actualmente que se ofrece en el mundo. Y a partir de eso, entonces, el directorio empieza a pensar en construir una nueva planta productiva en algún sector en el norte de Chile. Y con los requerimientos, qué tipo de cobre hacer, si va a ser electrolítico o concentrado de cobre, y en cuánto tiempo lo tengo que construir, qué objetivos persigo. Bueno, son las cosas que uno define al comienzo.
Y con eso se genera el proyecto. Y una vez que el proyecto se realiza y se cumple los objetivos en el tiempo determinado con los recursos que alguien definió, obtengo los resultados finales. ¿Ya? Entonces, esta fase de aquí es lo que a veces pasa por el colador de lo que se llama la evaluación de proyecto. Porque yo tengo que tener un mecanismo para evaluar si ese proyecto es rentable o no. Entonces yo, si ustedes se acuerdan cuando hicieron el curso, calculan los flujos de caja, que no es más que la diferencia entre los ingresos y los costos, y hacen una proyección de acuerdo a la evaluación, al tiempo en que se evalúa el proyecto. Normalmente se toma, ¿cierto?, la vida útil de la planta, y con eso saco el TIR, la tasa interna de retorno, y el VAN, el valor actual neto, y de ahí puedo yo comparar proyectos para ver cuáles son más rentables. Eso es lo que se hace en esta etapa. Una vez que ya se definió que era rentable y que el proyecto vale la pena hacerlo, se empieza a acotar ya las distintas cosas que se van a hacer. El mandante va a armar unas bases técnicas. Las bases técnicas tienen que especificar todo lo que se espera del proyecto técnicamente hablando, en cuanto si un proyecto de inversión física, el puente que estábamos hablando delante, bueno, cuáles son los criterios de diseño para la ingeniería estructural del puente, en fin, el tipo de materiales que se tienen que usar, etcétera. Eso va a ir en las bases técnicas. Ahora sí, un proyecto multidisciplinario, tienen que ir los requerimientos de todas las disciplinas. Y con eso se llama licitación. Las empresas grandes llaman a licitación, y una empresa contratista va a hacer la ingeniería, por ejemplo, de ese proyecto. Después vamos a ver que la ingeniería tiene 3 fases: una ingeniería que se llama conceptual, otra básica y otra de detalles. La diferencia entre cada una de estas es que los niveles de precisión respecto a lo que se va a gastar definitivamente para el proyecto van aumentando en la medida que al pasar de la ingeniería conceptual a la básica es más precisa la básica, pero al pasar a la detalle sí, es más precisa la detalle. Esa es la que me da el gasto ya, porque tengo planos, tengo especificaciones a nivel de detalle, y eso me permite después construir. Entonces se pasa por esas 3 fases y después se pasa a la construcción y puesta en marcha. Entonces un proyecto relativamente grande puede tomar en las 3 ingenierías 3 años, más o menos, 2 años y medio, 3 años, más 2 años más en la construcción, 5 años le puede tomar fácilmente. Y bueno, por eso que estamos hablando de proyectos ya de una cierta envergadura. Entonces, otra característica de lo que es un proyecto: tiene un principio, va a comenzar en un determinado momento y esperamos que termine en un determinado momento. Tiene un fin esperado. Eso es lo que normalmente no se cumple, ¿eh? Y ahí está eso de que le hablaba, que solamente 1/3 de los proyectos son exitosos, porque la mayoría tiene atrasos. Tiene ciertos objetivos específicos. Objetivos en cuanto a cumplimiento de presupuesto, en cuanto a cumplimiento de calidad técnica, en cumplimiento de plazo, etcétera. Un avance y una calidad medible. Yo puedo ir haciendo el proyecto y tengo que ir midiendo qué avance llevo. Y normalmente cuando se trabaja en proyectos grandes de ingeniería o de construcción, el que está ejecutando, el contratista que está ejecutando el proyecto, le tiene que informar al dueño o mandante del proyecto, mediante ciertas metodologías de planificación y control de proyecto, cómo es el avance, en qué
según hay una curva que uno hizo al planificar el proyecto y después hay una curva real. Y la curva real puede ser mejor o peor. Ahora, si es mejor no hay problema. El tema es que hay que empezar a dar explicaciones y entender qué está pasando cuando el avance real es más bajo del planificado. Algo pasó que no se está cumpliendo nuestro avance estimado. ¿Cuáles son las causas, raíces del problema? Ahí viene un análisis técnico a fondo. Y la calidad también tiene que ser medible. No puede haber productos rechazados, ¿cierto? Porque eso significa un reproceso o significa una baja productividad. Entonces, ambos elementos tienen que medirse y se tienen que tomar las medidas cuando correspondan, las medidas correctivas sobre todo. Hay actividades interrelacionadas. Yo, por ejemplo, no puedo instalar un sistema de aire comprimido que va a alimentar a toda la planta si no tengo un compresor primero. Tendré que comprar ese compresor, ¿cierto? En Chile o en el extranjero. Pero ese compresor, para poder instalarlo, tengo que tener al menos las fundaciones donde lo voy a instalar. Una base, ¿cierto? Donde se va a instalar apernado de alguna manera. Y luego tengo que tener las cañerías que van a alimentar de aire comprimido los distintos puntos donde se requiere en una máquina o en un proceso. Entonces, todas esas actividades se tienen que interrelacionar y son secuenciales. O sea, se comienza con la fundación, después cuando llega el equipo se instala, luego se hace la instalación de las cañerías, se conectan con el compresor y finalmente se hace la prueba para verificar que ese compresor está tirando la cantidad de aire, el volumen de aire y la presión que se requiere en los puntos de uso del aire comprimido. O sea, hay actividades interrelacionadas. Los recursos son limitados porque el dueño, cuando hizo la evaluación del proyecto, calculó el TIR y el VAN, definió un monto de inversión, una cierta cantidad de lucas que tendrían que poner los accionistas, los dueños. Y por lo tanto hay un presupuesto que hay que cumplir, digamos, sí o sí. Esos recursos son limitados. Y el gerente del proyecto es justamente el que tiene que rendir después frente al directorio de que esos recursos fueron bien usados. Costo y tiempo definido. Costo ya lo acabamos de hablar. Y el tiempo también, el plazo. Si obviamente si se atrasa el proyecto por algún motivo, algún imprevisto o alguna situación de mala ejecución o mal rendimiento, eso va a afectar al costo, ¿cierto? Eso está íntimamente relacionado. Ya, hasta ahí. ¿Tiene alguien alguna pregunta? No por mi parte, profe. ¿Y el resto? Tampoco, profesor. Ya. Si ustedes los contrata la Municipalidad de Temuco para un proyecto, ¿ya? Y le dicen, usted va a ser el coordinador del proyecto, no el jefe del proyecto, va a ser otro, pero usted va a coordinar el proyecto. Y vamos a llamar una licitación para la construcción de un nuevo gimnasio que se va a usar para apoyar a ciertos colegios, etcétera, etcétera. Y el gimnasio tiene unas ciertas medidas, va a ser construido en estructura metálica, va a ser cerrado, etcétera. ¿Qué
¿Qué competencias creen ustedes que deben tener para que se manejen bien en ese cargo? Entendiendo que para que ese proyecto se cumpla tiene que tener estas características que están puestas en esta diapositiva. ¿Cuál sería la pauta, la ruta, la carta de navegación o la pauta que tienen que usar para lograr que esto se cumpla bien? ¿Y qué competencias se requieren para eso? La organización puede ser respetar las partes que tiene cada proyecto, ir avanzando paso a paso. Bueno, tú cuando llamas a la licitación y publicas primero las bases técnicas y administrativas que se llaman, después los oferentes, que son los posibles ejecutores del proyecto, cada uno presenta una oferta técnica y económica. Y en esa oferta técnica y económica va a presentar cómo se va a organizar el equipo que va a ejecutar el proyecto y cuáles son la secuencia de pasos que van a tener que dar para hacer el proyecto. O sea, y cada uno lo puede hacer de distinta manera dependiendo de su visión, de cómo se hacen las cosas. Y por supuesto que el dueño del proyecto va a tener que elegir la mejor combinación técnica y económica que satisfaga sus requerimientos. Ahí se va a definir la organización que es necesaria establecer y la secuencia de actividades a realizar, en que obviamente el dueño también tiene mucho que opinar, porque él es el que quiere las cosas de una cierta manera, entonces tendrá que ver cuál de esas ofertas se acerca más a lo que él quiere. Ya, pero si ustedes se dan cuenta, aquí hay muchas actividades que realizar y cada una tiene, por ejemplo, el avance de una obra. Yo tengo que saber cómo medir el avance en una obra de construcción, por ejemplo. O cómo medir el avance en una nueva sistema de informático que estamos implementando, un ERP que va a afectar a toda la empresa. Tengo que conocer los procesos para poder medir el avance, ¿cierto? Por respecto a la calidad, lo mismo. Como normalmente en los proyectos se pide un plan de calidad. Y el plan de calidad tienen que establecerse qué actividades voy a realizar para controlar la calidad y para asegurar la calidad. Bueno, si yo no conozco esos temas bien, difícilmente los puedo medir. Y así, si ustedes se dan cuenta, para coordinar un proyecto se requiere ya fuera del conocimiento de estos temas, se requiere una cierta experiencia. O sea, lo más probable es que ustedes van a comenzar como ingenieros de proyecto. Y después de un cierto periodo podrán pasar a un puesto superior. Ese es como el camino natural que se sigue en este ámbito. Bueno. Ejemplos de proyecto: el desarrollo de un nuevo producto o servicio. Voy a lanzar una nueva línea de ropa deportiva, o voy a desarrollar un nuevo servicio de delivery para ciertos servicios que hoy en día no están con delivery, sino que son presenciales. Construir una casa, un puente o una máquina, o cualquier elemento, un bien tangible. Desarrollar, por ejemplo, un software. Todas las empresas desarrolladoras de software que hay hoy en día, las apps, ¿cierto? Estos elementos que uno usa a través del computador o del celular. Está lleno de apps en distintos ámbitos. Ahí hay mucho desarrollo de software.
Y también requiere también una planificación del proyecto, tener los recursos técnicos, etc. Elaborar un plan de marketing. Hoy en día, por ejemplo, está de moda el marketing digital, ¿cierto? Cómo usar Internet y usar las redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, para poder vender un producto, establecer lo que le llaman el cono de venta. Y ahí hay una serie de herramientas que se pueden usar. Escribir un libro es todo un desafío. Yo escribí un libro de tiempo atrás y no fue nada fácil. Hay que definir los temas que uno tiene que incluir en el libro. La estructura del libro ya no es fácil. Después los contenidos, de qué manera lo voy a ir presentando los conceptos, con dibujos, sin dibujos, con esquema agregado o no. El tamaño del libro, el número de páginas, el prólogo, quién lo va a hacer, y así. Desarrollar un plan de negocio. Cualquier emprendedor que quiera hacer algo interesante tiene que desarrollar un plan de negocio, si no, no le va a ir bien. Y ese plan de negocio tiene que establecer qué voy a vender, qué características tiene mi producto y servicio, cómo se diferencia de la competencia, a quién quiero llegar, cuál es mi mercado objetivo, cuál es el nicho de mercado al cual quiero llegar, con qué precio, con qué costos necesito para elaborar mi producto o servicio, y así una serie de interrogantes que tienen que definirse y establecerse en un plan de negocio. Entonces, estos son ejemplos de proyectos. Pueden haber muchos más, pero ahí hay una batería de algunos de ellos. No son proyectos, que también es importante tenerlo en cuenta. Procesar órdenes de compra en una empresa que compra distintos materiales e insumos. Fabricar o producir algo. Transportar materiales o productos. Controlar un proceso. O cualquier cosa que sea repetitiva. Ya, estas son ya actividades para el funcionamiento en este caso, la orden de compras para el área de adquisiciones, el fabricar o producir algo para el área de manufactura, y así sucesivamente, pero todo esto es parte de los procesos que tiene a lo mejor una planta determinada. No se considera un proyecto. ¿Cuáles son las características de un proyecto? Primero, que es temporal, o sea, está acotado a un cierto tiempo en el cual se va a realizar el proyecto, y ese tiempo, como dicen los gringos, time is money. Luego, si yo no cumplo con los tiempos predefinidos o no cumplo, probablemente no voy a cumplir con el presupuesto, y eso me va a traer muchos problemas. Entonces, una de las cosas importantes de cualquier proyecto es lograr que se haga en el tiempo definido. Lo otro es que el producto o servicio o resultado que va a generar el proyecto es único. De ahí que no sea bueno copiar, copy-paste en cosas que se hagan. El proyecto de cómo se echó a andar la educación en Finlandia no se puede repetir en Chile, porque los finlandeses son distintos a los chilenos, culturalmente, en recursos, en fin, en distintas formas de vida. Y lo mismo cuando uno quiere hacerlo con cosas más técnicas. Cada proyecto tiene productos y servicios únicos e irrepetibles, como diría yo. Lo otro es que el proyecto requiere una elaboración progresiva. O sea,
está dividida en distintas secuencias o fases del proyecto y las tengo que ir cumpliendo en un determinado, a través de una carta Gantt, un cronograma de actividades hasta alcanzar los objetivos esperados. Entonces, cuando estamos hablando de producto, servicio, resultado único, significa que lo entregable del proyecto, si estamos hablando de una fábrica de mermelada y de jugos naturales, van a ser productos con formulación química, con tamaño de envase, con logo, con gustos, sabores distintos de otra planta que se pudiera haber instalado en otro lugar geográfico. Un proyecto puede crear un producto o artículo final o componente. Por ejemplo, si yo fabrico un refrigerador, el refrigerador tiene una estructura, ¿cierto? En que está la puerta, está la parte trasera del refrigerador, los costados, que son láminas de acero, que después se van a soldar. Tiene también un componente interno que es el sistema de refrigeración, ¿ya? Y tiene elementos, las bandejas que se colocan donde uno coloca los alimentos, etcétera. Entonces, que son algunos componentes plásticos. Por lo tanto, el proyecto podría crear alguno de estos, ya sean las partes o componentes o el producto final completo. También puede crear una capacidad para ejecutar un servicio. Es decir, por ejemplo, yo puedo instalar una nueva empresa que enseña idioma acá en la 9ª región. Chino mandarín, inglés y no sé, pues, otro idioma que pueda ser importante. Entonces, voy a contratar a algunos nativos que hay acá en Chile, de esos países, y los voy a poner como profesores. Voy a armar un sitio web, voy a hacer una difusión y voy a decir, puedo brindar tantos cursos a la semana, esa es la capacidad, en tales horarios para la gente que está acá de la 9ª región. Ya sea, bueno, ahora no presencial, será a través de internet, en el futuro presencial. También puede crear un resultado como salida o documento. Por ejemplo, en un proyecto de ingeniería, la salida o documentos son los planos y los documentos técnicos. Un plano de disposición general, un layout de una planta, o un plano eléctrico de fuerza o de alumbrado, y un documento, por ejemplo, el cálculo estructural del puente, o la especificación técnica del acero que voy a usar en la estructura, una determinada estructura que requiero emplazar, y así sucesivamente. La singularidad tiene que ver con la unicidad y que es algo específico. Es una característica importante de los entregables de un proyecto. O sea, cada proyecto tiene sus singularidades. Y vamos a terminar con esto, con esta última lámina. La diferencia entre proyecto y trabajo operativo, lo que vimos en delante, que todas aquellas cosas que son repetitivas serían los trabajos operativos y los proyectos son los que generan productos específicos. Toda organización ejecuta trabajo para lograr un conjunto de objetivos. El trabajo se clasifica en proyectos u operaciones, aunque pueden superponerse. Ambos tipos de trabajo comparten personas. Siempre, en ambos van a haber personas que van a estar ejecutando ciertas acciones o actividades. Ambos, ya sean las operaciones o los proyectos, tienen restricciones por recursos, tienen presupuestos asignados. Ambos tipos de actividades o de acciones son planificadas, se requiere una planificación,
Si yo estoy haciendo un proceso operativo, por ejemplo, la producción de una planta industrial, tengo que planificar la producción, tengo que ejecutar ese plan de producción y tengo que controlarlo para medir los avances, la calidad y otras características que puedan ser requeridas. Ya, hasta ahí vamos a llegar. ¿Tienen alguna consulta que hacer o pregunta? Voy a detener la... Bueno, si